Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro quinto capítulo de Ley de Ayuda a Compras Públicas. Comentar que este programa es de análisis de la contingencia en materia de contratación pública, enmarcado en los principios de legalidad y de libre competencia. El día de hoy tenemos dos invitados que conocen mucho la contratación pública, destacados cada uno en su rubro y en su materia. Por un lado tenemos al funcionario público, don Steven Brito. Y por otro lado, proveedor del Estado. Ricardo Uvilla. Tengo un emprendimiento hoy día y estamos tratando ahí de hacer las cosas bien y nivelar el país en lo que se puede hacer en la parte privada para mejorarlo. Hay cosas que realmente no están bien. Súper. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, que es la ejecución contractual en materia de contratación pública. Es decir, me adjudico una licitación o cualquier mecanismo de compras públicas y qué pasa después, qué viene. Eso es lo que vamos a analizar con nuestros invitados. Vamos a comenzar con la primera pregunta para nuestro comprador y dice así: ¿cuáles son las principales obligaciones que adquieren las partes una vez adjudicadas en el contrato en materia de contratación pública? Ya, las obligaciones primero nacen desde las bases técnicas de una contratación pública o licitación y de la cual se complementa con la oferta que hace el proveedor, que es súper importante porque las bases vienen a establecer cuáles son los requerimientos de esta unidad de compra, pero la oferta también es importante para poder definir en qué servicios nos vamos a enfrentar con este proveedor. Y posteriormente con el contrato, si es que una suscripción o una orden de compra que cumple el rol de contrato. De acuerdo. Ahora la obligación del proveedor es ejecutar específicamente lo ofertado y en tiempo y forma según las bases de la contratación. Y del órgano contratante tiene que ver con la correcta ejecución, la supervisión de los servicios contratados y el pago oportuno. El pago oportuno. Respecto a eso mismo, Ricardo, te pregunto, respecto a la obligación que viene posterior a una adjudicación de cualquier mecanismo de adquisición, ¿cuál ha sido la situación más compleja que le toca a un proveedor vivir? Mira, este año me tocó, lamentablemente, después de muchos años, una situación donde había una entidad que estaba recibiendo unos fondos, pero era financiada por un gobierno regional. Y entre ellos, no, aun cuando supuestamente las bases decían que había un acuerdo mandato, nosotros en general como proveedores en ese rato que estaba en ese ámbito yo, el problema nuestro fue que nos encontramos con la situación de que el que tenía que pagar no nos pagaba, pero sin embargo el ente que tenía que recibir los bienes, que es el usuario final, sí nos recibía los bienes. Y ahí después estábamos nosotros en un entredicho, llamábamos a un lado, llamábamos al otro, y ellos nos decían, y la otra parte tenía que responderle. Y estuvimos así 90 días. En una situación de 90 días, una empresa, más o menos, aunque sea chica, mediana o grande, y si no tiene espaldas financieras, la puede hacer quebrar. Así es. Y finalmente nosotros llamando, que supuestamente no te pueden atender teléfono, que te dicen no, que usted tiene que haber ley de probidad y la transparencia, era finalmente, perdonando la palabra, era un compra huevo. Y claro, y después finalmente nos enteramos, fue que el caso que esa entidad pública, la que financiaba el gobierno regional, le había dado instrucciones a este mandante para, en el caso nuestro, yo he trabajado toda la vida en vehículos, y en donde finalmente cuando le pasaron la plata a esta entidad, le dijeron, usted pidió plata para comprar vehículos automáticos. Y resulta que nosotros cuando presentamos la oferta, porque en las bases que generó el usuario en este rato final, dijo, puede ser vehículo automático o mecánico. Resulta que entre el vehículo mecánico, automático y mecánico siempre hace más barato. Claro. Nosotros fuimos con la opción porque en las bases también la ponderación era precio. Fuimos con el más barato y resultó que el gobierno... Mecánico, ofertaron mecánico. Y claro, y el gobierno regional en ese rato nos dijo, no, yo le pasé plata para comprar automático. Eso fue lo que me pidieron a mí. Y al final ellos internamente tuvieron que pedir a la Contraloría Regional que se pronunciara, la Contraloría no quería recibir los vehículos, por otra parte la entidad que lo iba a usar sí le servían los vehículos porque su base decía eso, entonces, pero había un problema entre el comprador y quien financiaba, pero estábamos nosotros como un tercero que nos estaba afectando demasiado, Claro. y finalmente se solucionó el problema, pero detrás nuestro teníamos bancos
o proveedores nuestros a los cuales les hemos comprado en este caso los vehículos, que lo que les estoy contando en este rato es una anécdota, y ellos lo único que te dicen que me pagues les día que yo acordé contigo que tienes que pagar, no sé, 30, 60 días, acordaste con ellos, un tema de costo. Entonces, situaciones como esa, que yo sé que no son regulares, pero pasan, y son para una empresa, insisto, mediana, chica, los puede hacer quebrar perfectamente. Claro que sí. Entonces, es un súper tema. Oye, pero ahí las bases, me imagino que la entidad pagadora, en este caso que era un gobierno regional, no tuvo acceso a ellas para revisar de que las mismas bases eran las que establecían que si el vehículo, que podían ofertar vehículos automáticos o mecánicos. Es que lo que pasa es que hoy día, yo he visto que en los últimos 2 años cambió hasta hace un tiempo atrás en el gobierno anterior, los gobiernos regionales estaban comprando a instituciones por temas que habían pasado anteriormente. Ujú. Y resulta que en el último tiempo, ahora los gobiernos regionales están diciendo a la entidad, la que sea, le transfiere los fondos y usted se carga el proyecto, y una vez que usted revise, si usted revisa ok, yo procedo a pagar. En este caso, lo que les conté recién, la entidad la que recibe los vehículos dio con su conformidad, pero sin embargo la otra entidad, que había un mandato interno que Claro, no estaba los convenios publicado, mandato que ese se convenio llaman. mandato no estaba publicado en las bases, porque a la hora que nosotros sabemos que en el mandato dice el gobierno regional, le dice, ¿sabe? Usted solamente puede comprar vehículo automático si están en los papeles que debieran haberlos juntado, que no estaba, porque supuestamente era una cosa interna, que nosotros debíamos lo saber. No, eso se publica. Debieron lo Claro. publicar, pero no lo publicaron. Porque Claro, a la hora que y- yo sé, y- leo eso, porque entiendo que el contexto de esta reunión hoy día es por temas legales, obviamente yo prendo la alarma y ni Y sabe porque qué ahí como- situación puede te puede enfrentar, tener un claro. problema. Y respecto a eso también pasa con otros organismos que son dependientes de otros. En nuestro caso como corporación municipal, claro, nosotros tenemos un presupuesto aprobado, pero muchas veces pasan de que las subvenciones no se liberan. Claro, tú tienes una planificación para realizar tus compras y en base a eso están aprobadas y todo, pero claro, nosotros como organismo somos quien damos la cara con el proveedor, a cual no le podemos cumplir en el tiempo de pago, pero tiene que ver con una obligación que tiene la entidad que financia, que es algo muy parecido a lo que les pasa a ustedes, y eso a veces se retrasa bastante. Entonces, claro, en ese aspecto hay que Es un tema mejorar. más burocrático. Claro, el procedimiento de las transferencias de recursos tienen que mejorar porque pasa de que quien es el organismo otorgante no transfiere los recursos en tiempo, en Y la forma. responsabilidad la asume, en este caso ustedes que son Nosotros como compradores. los compradores. Claro, y el proveedor queda alejado de eso, porque la realidad de cómo se transfiere los recursos son internos y el cumplimiento con el proveedor es una relación contractual directa entre el Claro. comprador Y en el caso de nosotros la corporación. Claro. Bueno, perdona, siguiendo con lo que nos pasó a nosotros en ese caso, nosotros después de haber pasado todo este tema, que fue un tema bien complejo, nosotros con nuestros abogados queríamos entablar justamente en ese rato, no me acuerdo bien en este rato, pero la idea era como poner una demanda a las dos instituciones, porque finalmente hay un daño patrimonial para la Patrimonial, compañía. grave. Porque tú me dices, en realidad, claro, a veces no llegan los fondos, pero eso no es problema de que se adjudicó. del proveedor, claro. Claro, porque en el caso nuestro, y yo creo que también le debe pasar a otros proveedores, tú a un tercero también le compras algunos bienes Claro. que tú los transformas y los vendes. Entonces, finalmente, ese tercero, toda esta situación que estamos comentando acá, es una anécdota, a ellos no les importa eso. Yo ahí creo que si hay que buscar un culpable, tiene que ser la institución, no el GORE, porque ellos son los que solicitaron los fondos y seguramente cuando se hizo la solicitud de estos fondos ellos establecieron que iban a comprar vehículos automáticos y cuando eso lo traspasaron a las fases, yo creo que hubo un error ahí de fiscalización y de control. Claro. Y siguiendo en lo mismo, en el tema control, ¿qué mecanismos existen de seguimiento y control en cuanto al incumplimiento contractual de parte de los proveedores? De parte de los proveedores, primero está la contraparte o el hito de esta contratación, que es un rol súper fundamental porque es quien tiene la parte operativa y técnica del cumplimiento de esta ejecución contractual. Y él es el quien reporta los informes de cómo van los avances y con eso la parte administrativa puede poder gestionar con Mercado Público en su plataforma cómo va el comportamiento de esa ejecución y justamente cumpliendo con el principio de ahí de transparencia para que tanto los proveedores que están desde afuera, que participaron y quieren saber cómo se está comportando
esta ejecución y para ver, porque muchas veces pasa en estas situaciones cuando los proveedores te colocan algún tipo de reclamo porque, claro, hiciste alguna modificación que conllevó a que ellos sí podían cumplir y la ejecución está siendo totalmente distinta a las bases. Entonces, de esa forma se puede controlar. Ahora con el Observatorio de Mercado Público, que también cada vez están siendo súper atentos en cuanto a los seguimientos de las operaciones que realizan los organismos públicos, tiene que ver ahí con justamente el control, porque ahí es donde está la trazabilidad al final de cómo se puede gestionar y enfrentar en caso de algún incumplimiento. La misma pregunta para Ricardo. ¿Qué tipo de controles internos existen en las empresas particulares para dar cumplimiento óptimo y efectivo respecto a las adjudicaciones? Cumplir con los plazos, que el requerimiento sea textual a lo que ustedes ofertaron y se adjudicaron. Sí, mira, yo en el contexto que estamos tratando con estas conversaciones, educar a la gente que nos está escuchando, yo lo que aprendí en todos estos años, que igual son hartos años que tengo las canitas largas, pero lo que les puedo contar que es importante que las empresas, en la medida que vean negocios que son muy importantes para su patrimonio, se asesoren bien por el lado de tener idealmente un equipo legal, en la medida que obviamente lo puedan financiar, o si no pagar algunas horas, pero es importante porque a veces las empresas con tal de avanzar en sus crecimientos y el ímpetu de la parte comercial muchas veces y también por las presiones que tienen a veces los inversionistas de tenemos que superar las ventas y a veces pasa que uno a veces está viendo algunos negocios X y el área comercial como tiene el interés de generar más negocios porque obviamente hay asociados hay un sueldo y comisiones, muchas veces uno pone todo que sí, pero a veces hay riesgo ahí por lo mismo, claro, de a veces de decir que sí algo de que la empresa no tiene cómo cumplir, ya sea, porque a veces ponen un plazo de entrega, me ha pasado en algunos casos de vehículos que ponen plazo de entrega inmediata. O un día. Un día, claro, que es una fantasía, pero día. a mí me ha pasado con competidores que ponen la plaza de entrega de un día y es imposible, porque hoy día en el caso de los vehículos solamente un trámite en el registro civil, va a pagar un montón de impuestos y hacer un montón de trámites y no te demoráis menos de 3 días hábiles. Pero sin embargo, como el papel aguanta harto, ponen 3 días o un día, que tú sabes que es imposible. También pasa que hay gente que hace mal uso de estas cosas también, que al final en la licitación a veces asocian el monto de alguna multa en el costo del Asumen la multa. Claro, dicen, ofrezco el día y la multa es tanto. Se paga, claro, pero me gano el negocio. Pero también, claro, yo sé que ahí es importante para los que están comprando también decir, oye, efectivamente, como dices tú, el observatorio, oye, este señor no entregó el día 1, sino que entregó el día 3 y que yo entiendo que ahí está la aplicación que tiene el mercado público y que pueden calificar a los proveedores. Que eso es importante porque si está comprando otra municipalidad, no se va a decir, mire, este proveedor, claro, se gana todas las licitaciones por plazo, pero nunca cumple. Afecta la libre competencia. Exacto. Además eso, y es súper grave porque se está afectando ahí a proveedores, claro, que efectivamente van a cumplir en tiempo y en forma versus proveedores que presentan estas ofertas temerarias y que no son bien vistas dentro, a lo menos, del ordenamiento administrativo. Y dañan el mercado. Dañan el mercado, sí. Dañan el mercado. Bueno, por eso también ahora está involucrada la Fiscalía Nacional Económica en materia de contratación pública para tener más atención con estas situaciones. Súper bien, chiquillos, muchas gracias. Pregunta para nuestro comprador. ¿Cómo se gestionan las modificaciones contractuales posteriores a la adjudicación? Ahí hay que tener mucho cuidado porque las modificaciones tienen que estar en el marco del objetivo de la licitación. Entonces estas modificaciones no pueden alterar cuál fue su objetivo y tampoco alterar precio en el caso de que tenga límite o restricción de precio cuando estamos enfrente de una ampliación de contrato, y tiene que ser realmente fundada y justificada esta modificación. Previamente establecida las bases. Previamente establecida las bases y publicada también en el mercado público. Sí. ¿Has tenido alguna situación de que te modifiquen de manera arbitraria la adjudicación? No, a mí me pasó una muy mala experiencia hace unos 3-4 años atrás cuando fue el tema de la pandemia, que todos vivimos la pandemia. Yo cuando era niño estudiaba en el liceo y me acuerdo que me hablaban de la peste negra, que es lo mismo que la pandemia. Yo pensé que era una cosa que nosotros nunca íbamos a vivir, pero sin embargo lo vivimos y yo creo que todos, unos más, unos menos, lo pasamos bien mal.
El punto está que en ese rato nosotros nos adjudicamos varios contratos con un organismo del Estado y resulta que nosotros, como yo en ese rato nos dedicábamos a vender vehículos, hubo un problema a nivel mundial de la producción de vehículos en ese rato. Y justamente, finalmente, una de las marcas importantísimas que venía el mundial era probar nuestro para armar nuestros vehículos que teníamos en ese rato. Nosotros, dado que hubo un problema de suministro de repuestos, esta marca nosotros nos dijo, ¿sabes qué? No voy a poder cumplir con el contrato porque la fábrica cerró por tema de seguridad, de salud, Claro, de sus trabajadores, y por lo tanto la fábrica cerró 1, 2, 3 meses en Europa y no van a llegar tus vehículos. Nosotros dijimos, pero es que tengo que cumplir un contrato con este organismo, que nosotros dimos plazo de entrega, no sé, 120 días y bla, bla, bla. Nosotros finalmente elevamos una carta a este organismo explicando la situación que estábamos viviendo, explicándole que había una pandemia, que ahí todo el mundo se estábamos en restricción. Claro, un caso fortuito. fortuito. Y sabes tú que nosotros apelamos y esta entidad nos dijo, es su problema. Usted, la textual dijo, usted tendría que haber previsto esta situación. Que yo encuentro que es una locura lo que nos contestaron. Nosotros escalamos este tema de la Contraloría, pero son trámites que son muy largos. Sí. Puede ser un año, y después nosotros le escalamos por el lado del tema de ella civil, pero también puede ser 3 años más. Entonces al final en ese rato la empresa puede haber quebrado. Bueno, situaciones como esta, al mundo privado, no es para meterle Google a la gente que está escuchando en este rato, pero pasan estas cosas, son reales. Yo lo que le estoy contando son vivencias que pasaron, no debiera ser así, pero fue. No, de hecho está totalmente fundado porque mira, y yo lo he repetido varias veces en el programa, que el artículo primero de la Ley de Compras Públicas, casi párrafo final, señala claramente que en todo lo que no esté regulado en las normas de compras públicas rigen las reglas del derecho civil. Por ende, debió haber aplicado plenamente el artículo 45 del Código Civil, que es el caso fortuito y la fuerza mayor. O sea, era estirado de las mechas que los obligaran a cumplir un contrato. Y sobre lo mismo, aplica un aforismo que se llama a lo imposible nadie está obligado. Y en ese caso era imposible, o sea, si estaban cerradas las fábricas en Europa, ¿de qué manera iban a traer los vehículos? Raro y de verdad. Lo vivimos y nos casuístico. pasaron una multa que no era menor, era gigantesca. Me imagino, pero eso debe haber sido apelado. Se apeló, pero como la justicia es lenta, salvo algunas excepciones que hemos visto este último tiempo, las cosas extrañas en Chile que pasan en Chile, pero en el caso nuestro lo vimos horrible. No, horrible y de verdad el fundamento arbitrario de haberlos sancionado. Siguiendo este mismo hilo, ¿qué tipo de garantías se exigen en la ejecución contractual y cómo se hacen efectivas en caso de incumplimiento? Tenemos garantías tanto de la seriedad de la oferta, el fiel cumplimiento, la ejecución correcta de la contratación, y cómo se ejecutan o se cobran estas garantías tiene que ser con el incumplimiento grave respecto a la ejecución, notificada también al proveedor para que tenga su tiempo de descargo y el acto administrativo que viene a fundar esta decisión del organismo comprador respecto a este cobro de garantía. ¿Y cómo te das cuenta tú que puedes cursar una multa? Ahí el rol fundamental, como lo hablamos delante, respecto a este hito o contraparte técnica, quien hace saber a la unidad administrativa respecto a este incumplimiento y poder ejecutar en el tiempo y forma esta obligación. Steven, ¿y por cualquier situación yo le puedo cursar una multa? ¿O tiene que estar previamente establecido? O sea, claro, tiene que ir justamente a las bases de la contratación, si no está cumpliendo en tiempo, en forma, o ha generado un daño importante o sustancial donde está ejecutando estas labores. Y si no está la situación incumplida en las bases, yo lo multo igual, ¿no? No. No se puede, ¿cierto? No se puede. Estricta sujeción a las bases está ahí. No puedo multar si no está previamente establecido en las bases. Claro, y tampoco una sanción que no esté estipulada en las bases. En las bases. Todo lo de las bases se traspasa al contrato, si es que existe un contrato, y solamente de esa manera yo puedo multar, de acuerdo al cuadrito de multa, por atraso, por hora, por lo que se incumpla, pero siempre tiene que estar establecido en el ítem multas. Si no está establecido, yo no puedo multar ni sancionarlo. Y también por muy grave que sea la situación, o sea, podemos todos entender que afectó enormemente este proveedor y
aún así no se puede aplicar mayor multa de las que están establecidas. A modo de ejemplo, lo que pasa con las compras ágiles, porque los proveedores participan en las compras ágiles, dicen que van a entregar, no sé, en 2 días más, entregan en 20 días más, y como las compras ágiles no tienen un mecanismo de aplicación de multa legal, porque lo que existe es un formulario Claro. que Que un porcentaje también irrisorio. irrisorio que no resarcen el daño que se puede eventualmente causar. El tema de las multas, de verdad que es una historia bien difícil de tratar en materia de contratación pública, porque hay empresas compradoras, perdón, instituciones compradoras que tienen un sistema de aplicar multas que resulta a veces ser arbitrario, porque ellos no aceptan los descargos de vuelta. ¿Tienes alguna experiencia? No, bueno, ahí justamente ahí el tema de las boletas, que yo sé que hay varios tipos de boletas, pero me llama la atención que en el tema de las boletas, por ejemplo, bueno, en el caso de que tú comentaste tú, te aplican un porcentaje casi el 1% diario, después ellos pueden hacer término anticipado del contrato también, si que te atrasas también, pero también como dices tú, en el tema de los descargos, en el caso, si es que te aplican una multa, como dices tú, que hay un tiempo para verlo, generalmente el proveedor le dicen, para mandar su descargo le doy 5 días hábiles para que usted me responda. Ya tú, así, algo flash, que a veces, muchas veces información tienes que pedírsela a los terceros, que puede que no te llegue, pero sí o sí te dan hasta un máximo de 5 días para poder entregar, no sé. Pero sin embargo ellos se toman casi un mes y medio En poder resolver pueden ese hacer- descargo. y tú comes correcamino y ellos casi como una tortuga y se ponen todo lo que quieren y después te dicen al lugar. O sea, O no o- al o lugar. no al lugar. O no al lugar. O parcialmente, Claro. claro. y ahí es un súper tema porque finalmente ahí el proveedor siempre está, ni una Es la posibilidad. incertidumbre. Sí, todo el rato. Ahora, sobre el tema de las multas, y hay un tema que me ha pasado a ver estos últimos días, que es súper cercano, licitaciones que se están dando vuelta hoy día. Un gobierno regional te aplica sobre el mundo de los vehículos, todo esto, ¿no? Modificado. Y te pone una multa, un proveedor está viendo la licitación estos días, 2% diario. 2% diario. O sea, en 10 días tenéis 20% del negocio, que puede ser entonces utilidad. tu utilidad del negocio, Claro. en 10 días. Otro proveedor, otro comprador, también comprando vehículos, te pone una multa diaria de un 0,2%. Mi mundo, que yo trabajo en el mundo privado, el mundo, yo soy la parte pública, yo creo que esa parte falta arreglar de parte del Estado. Yo creo que falta tener un criterio común a nivel nacional, no sé, de Arica, Punta Arenas, colocar algún tipo de multa, porque encuentro que se ponen objetivamente muy creativos algunos, y obviamente con el fin seguramente a veces político de cortar cinta, no sé, de oye, no quiero que el alcalde, no sé, el intendente, el gobernador o el presidente de turno quiere, y eso antes de irse quiere cortar cinta y tiene que estar las cosas. Eso ha pasado toda la vida aquí en Chile, lamentablemente. Entonces yo creo que ahí falta un criterio que sea homogéneo, porque en realidad es extremadamente arbitrario. Claro. Aparte del caso que tú comentaste recién de las instituciones. Claro, pero Muy ahí arbitrario. también hay un rol importante de parte del proveedor porque pasa mucho de que los proveedores participan a todo evento y Sí. después se dan cuenta de aquí de lo que significa el incumplimiento. Entonces, por la parte pública nosotros estamos mandatados a que tenga la obligación o esta sanción lo más grave posible, cosa de asegurar también el patrimonio público y el cumplimiento también de estos servicios que se están solicitando. Entonces, si algo el proveedor ve de que no está satisfactorio o que estas multas son muy agresivas, tiene también toda la atribución, uno, de denunciar esas bases y segundo, no participar, porque si participo me hago parte de ahí de la afectación que pueda haber. Bueno, en un momento dado, la empresa nuestra donde estaba era importante y por suerte teníamos el apoyo ahí legal de un abogado. Y en un caso como el que estás mencionando tú, efectivamente nosotros no participamos en el negocio, pero sin embargo hicimos un reclamo El reclamo, sí. y dijimos, mira, aquí están cobrando una multa, no sé, un 5% diario, era una locura. Y tú me dices, sí, pero ahí están las bases, está escrito y el rayado cancha está bien. Pero nosotros dijimos, no vamos a participar en este negocio. Pero sin embargo hicimos un reclamo al tribunal y claro, y ahí al organismo público que estaba comprando le dijeron, usted tiene que fundamentar por qué está cobrando esa. Ellos explicaron después que lamentablemente han tenido muy mala experiencia al parecer cuando licitaban, pero es particularmente una región que parece que le pasa todo,
y donde te cobran las multas del infierno, y hay gente que yo sé que sigue participando, nadie alega, pero también se van quedando sin proveedores. Ese es el problema, porque al final, ¿quién va a querer correr riesgo? Claro. O sea, el privado, el fin es lucro, digamos las cosas como son. Yo sé que el público quiere obviamente manejar los recursos de nuestros impuestos, que está bien, pero te vas quedando sin proveedores, ese es el punto. Porque no, y además es un mercado que se va achicando y al final vais concentrando el mercado en vez de tener más oferentes, te vais quedando con uno o dos y eso al final es un duopolio. Claro, y eso es lo que no debiera pasar porque hay un principio que nos rige que es el de la libre concurrencia. La idea es que las bases sean lo más simples y de hecho se eliminó la obligatoriedad de la garantía de seriedad de oferta, sí, con la finalidad que pudiera participar muchos más proveedores, pero al parecer sigue todo en la misma senda. Sí. Y pasa a proveedores que participan y después te dejan que no aceptan la orden de compra, que rechazan su postulación, ya estando adjudicado. Entonces, claro, la seriedad de la oferta igual cumplía un rol súper importante porque es tiempo que uno pierde como comprador, porque hay que levantar otro procedimiento, y justamente por proveedores que están siendo quizás ahí un poco deficientes en su responsabilidad frente a esta actuación. Así es. Bueno, aquí tenemos la última pregunta y es para ambos. Comienza comprador. ¿Qué buenas prácticas pueden recomendarse para mejorar la gestión y el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el sistema de compras públicas? Qué buenas prácticas. O sea, partir por unas buenas bases de licitación. Porque la claridad que tiene el comprador no es la misma que tiene el proveedor. El proveedor está desde afuera viendo qué posibilidades tiene para poder participar y el comprador tiene que traspasar toda la información necesaria para que primero se pueda cumplir correctamente lo que como organismo requerimos, y por otra parte para que también el proveedor tenga toda la instancia de evaluar de la mejor forma posible el servicio que se va a prestar. Claro, aquí yo creo que es fundamental que los proveedores estudien las bases. Yo siempre digo eso, ¿no? Las bases no se ojean, las bases se estudian. Y sería importante que cada vez que se estudie una base se hagan un punteo y utilicen los foros. El foro de aclaración de bases es relevantísimo. Y bueno, yo veo licitaciones cotidianamente y cero preguntas a veces. Claro, o preguntas también que no tienen ninguna... Mira, eso es como para dilatar. Ninguna claridad, claro. O que ocupan otro mecanismo sabiendo que hay un foro. Que hay un foro, que hay un conducto regular, entonces que mandan correo, que te llaman, que te van a visitar. Te van a visitar. Claro. Entonces el proveedor también tiene que cumplir ahí con la formalidad del proceso. Por eso, estudiar las bases, conocer a lo que se va a enfrentar y utilizar los foros. Y de verdad que es fundamental el tema foro. La misma pregunta para usted, Ricardo. ¿Qué buena práctica usted podría recomendar para mejorar la gestión y el cumplimiento contractual? Yo creo que en la medida que se pueda, los que puedan, traten de asesorarse legalmente con alguien, algún abogado idealmente que conozca el tema de mercado público, porque le va a abrir detalles de a veces de contratos que a veces son muy leoninos y eventualmente las empresas pueden evitar caer en el default, de repente quebrar por un contrato que se adjudicaron que no tienen cómo cumplirlo. Pero aparte de eso, yo creo que y rescato que la plataforma hoy día de mercado público tanto a los compradores como a los proveedores les permite capacitarse. Sí. Y yo encuentro que yo creo que por las dos partes me he visto en mis años de vida que hay gente que sabe mucho, otros que saben más o menos y otros que no saben nada, y a veces por el ánimo de avanzar uno le echa para adelante por los dos lados, tanto el proveedor como el comprador, y realmente o se levantan bases malas, o de repente hay alguien que se adjudica algo que era imposible que pudiera cumplir como lo que dices tú, que claro, no va a llegar mi producto. Entonces esas cosas hay que mejorarlas y hay que aprovechar esos canales que hay que capacitarse por los dos lados. Es un tema que nos falta a todos. Sí, creo que... Y son gratis además los cursos, por otro lado. Sí. Bueno, chiquillos, yo agradecida de que hayan aceptado la invitación. Se nota que son expertos que conocen muy bien el sistema. Así es que agradecerles
y quedan invitados más adelante para que sigamos conversando y viendo otros temas. Así que muchísimas gracias y aquí les tengo un pequeño presentito, ¿ya? No había que Fomentando la molestarse. economía local, los Muchas panes de Pascua de gracias. mi hermana Gigi. Ah, sí. Y bueno, importantísimo también para nuestros seguidores que nos ayuden a crecer en YouTube. Suscríbete, comenta, ayuda a compras públicas en YouTube. Nos vemos. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo!